Mi historia tiene lugar en la hacienda de San Sebastián del Cenegal, en Coahuila. Es un lugar en ruinas, hermoso pero con una historia oscura. Se dice que los espíritus de los mineros que murieron en un colapso quedaron atrapados allí. El sábado pasado, la mía se unió a ellas. Fui con unos amigos. Mientras el sol se ponía, la hacienda parecía sangrar con los últimos rayos de luz. Las ventanas sin cristales eran cuencas vacías que miraban al infinito. Un silencio sepulcral nos recibió. Mis amigos se dispersaron, pero yo sentí una opresión en el pecho, como si no estuviéramos solos. De repente, un olor dulzón a flores marchitas flotó en el aire. Era rancio, casi putrefacto. Luego, una mano fría y translúcida rozó mi mejilla. Me congelé. Me giré con el corazón latiendo a 1000 y la vi, flotando en el aire. Una figura esquelética con el rostro cubierto de hollín me miraba. Era uno de los mineros. Quise gritar, pero el terror me lo impedía. La figura se desvaneció, pero el olor se hizo más fuerte. Una ráfaga de aire helado me empujó a una de las habitaciones de la hacienda. Caí al suelo y me cubrí la cabeza. Pude oír susurros, un eco de voces enojadas que parecían venir de todas partes. Gritos silenciosos, ahogados por siglos de polvo. El aire se hizo más pesado y una presión aplastante me dobló. Me arrastré hacia la puerta, pero una fuerza invisible me empujó de nuevo al centro de la habitación, hacia un pozo oscuro en el suelo. Entonces las voces se hicieron más claras, más intensas. Hablaban de cómo la codicia los había matado y cómo no podían descansar. Y una frase escalofriante se repitió en mi mente. Únete a nosotros. El Cenegal te llama. El frío me quemaba la piel. La luz de mi linterna se desvaneció. Pensé que moriría ahí, ahogado por la historia de ese lugar. Justo cuando sentía que mis fuerzas me abandonaban, escuché la voz de mi amigo Marco a lo lejos. La fuerza que me oprimía vaciló. Con un último esfuerzo, me arrastré lejos del pozo hacia la voz. Mis amigos me encontraron, tembloroso y cubierto de polvo. Me sacaron de ese lugar, pero el recuerdo de esa noche me atormenta. El olor a incienso y flores marchitas a veces regresa, y los susurros de los mineros me despiertan en la noche. La hacienda de San Sebastián del Cenegal es real, y también lo es mi historia. Una parte de mí se quedó ahí, enterrada bajo los escombros. Hay algo peculiar en las carreteras de México, un peso en el aire que no se siente en ningún otro lado. Es una mezcla de calor, polvo y leyendas que se aferran al asfalto. Pero la carretera de la Rumorosa, en Baja California, es diferente. Su nombre ya lo dice, el rumor del viento que se cuela entre las formaciones rocosas. Yo lo llamaría el susurro de la muerte. Conducía de noche, un trayecto que ya había hecho cientos de veces. Las curvas cerradas y la niebla que se forma a ras de suelo no eran nuevas para mí. Pero aquella noche, algo era diferente. Vi una figura a lo lejos, al costado del camino, bajo la débil luz de la luna. Era una mujer, vestida con un vestido de novia, con el pelo largo y oscuro. Pensé que había tenido un accidente, así que detuve la camioneta. ¿Necesitas ayuda? Le pregunté bajando la ventanilla. Ella no respondió. Solo se acercó lentamente, con la cabeza gacha. La niebla se movió con ella, como si estuviera hecha de la misma sustancia. El aire se volvió frío de repente, un frío antinatural que me caló hasta los huesos. Cuando estuvo a mi lado, levantó la cabeza. Sus ojos eran cuencas vacías, negras como la oscuridad de la noche, y de su boca brotaba un hilo de sangre que le manchaba el vestido blanco. No era un fantasma, era un cadáver ambulante. Quise gritar, pero el terror me paralizó.
Mi cuerpo se negó a obedecerme. La mujer estiró su mano, pálida y sangrienta, y la posó en el parabrisas. Las marcas de sus dedos ardieron sobre el vidrio, dejando un rastro rojo. El olor a putrefacción llenó el aire, un hedor insoportable a muerte y tierra mojada. Las luces de la camioneta empezaron a parpadear. El motor rugió y se apagó. Estaba atrapado. La mujer sangrienta se acercó a mi ventanilla, su rostro vacío a escasos centímetros del mío. Pude oír un susurro ronco, casi incomprensible. Él me dejó. Ahora, tú lo pagarás. Un golpe sordo en el techo del vehículo me hizo reaccionar. Miré hacia arriba y vi a mi lado al conductor del camión que me había rebasado unos minutos antes. Lo vi a través del parabrisas, su cara desfigurada, sin ojos. Un chorro de sangre manaba de su cuello. El camión fantasma se acercó, lentamente, inexorablemente, empujando mi camioneta hacia el borde del precipicio. En ese instante, entendí que no era solo la novia. Ellos, los espíritus de la carretera, habían venido a buscarme. El sonido del metal retorciéndose fue lo último que escuché. Las luces de la camioneta murieron por completo. Un dolor punzante en el pecho. Me uní al rumor de la rumorosa. El fantasma del camionero me miró con una sonrisa sangrienta antes de desvanecerse en la niebla. Ahora soy uno más, un espíritu más que se une a los rumores de la rumorosa. Y si te encuentras con nosotros una noche en la carretera, ¿te detendrás a ayudar? Mi historia ocurre en Guanajuato, en el Callejón del Beso, famoso por su leyenda romántica. Pero hay otra historia, una que no se cuenta a los turistas. La del jinete sin cabeza que vaga por sus noches, no buscando amor, sino venganza. Yo lo descubrí de la peor manera. Era una noche fresca de otoño. El aire se sentía pesado con el aroma a piedra mojada y los ecos de la música de los tunos. Mis amigos y yo habíamos estado de fiesta y decidimos tomar un atajo por el Callejón del Beso. Las farolas daban una luz tenue que alargaba las sombras, haciéndolas bailar con cada ráfaga de viento. Reíamos, ajenos a la atmósfera lúgubre que nos rodeaba. De repente, un olor a azufre y metal oxidado llenó el aire. Mis amigos no lo notaron, seguían bromeando, pero a mí me erizó la piel. Entonces lo escuché, el inconfundible galope de un caballo sobre el empedrado, acercándose rápidamente. Nos detuvimos confundidos. En Guanajuato es raro ver caballos de noche, y apareció un caballo negro como la brea, con ojos rojos incandescentes, relinchó violentamente. Montado sobre él, un jinete de armadura antigua, oscura y desgastada por el tiempo. Pero no tenía cabeza. En su lugar, de su cuello brotaba un chorro de sangre fresca que caía sobre la armadura, dándole un brillo macabro. Mis amigos gritaron y corrieron en diferentes direcciones. Yo me quedé paralizado, mi cuerpo incapaz de moverse, mis ojos fijos en la figura aterradora. El jinete sin cabeza se acercó, su caballo relinchando furiosamente. Pude sentir el calor de su aliento demoníaco en mi rostro. La sangre que manaba de su cuello no era de animal, era humana. Sentí el terror más puro que jamás había experimentado. La figura se detuvo a escasos centímetros de mí. Sentí un frío glacial que me caló hasta los huesos, a pesar del olor a sangre caliente que emanaba de ella. El caballo piafó, golpeando el empedrado con sus cascos. Un sonido que resonaba en el silencio de la noche como un tambor de muerte. De pronto, el jinete levantó su brazo derecho. En su mano no había una espada o una lanza, sino un garfio de metal oxidado. Lo vi acercarse lentamente a mi pecho, la punta brillando con un reflejo sangriento. Cerré los ojos, esperando el impacto, esperando el dolor.
esperando mi final. Pensé en mi vida, en los arrepentimientos, en las cosas que no había hecho. El garfio se hundió en mi carne con una fuerza brutal. Sentí un dolor agudo, punzante, que me arrancó un grito ahogado. La sangre brotó de mi pecho, manchando mi camisa y el empedrado. Caí al suelo, el aliento escapándose de mis pulmones, la vida escurriéndose de mi cuerpo. El jinete sin cabeza me miró por un instante, o lo que parecía ser una mirada sin ojos, antes de desaparecer en la oscuridad con un último galope espectral. Mis amigos nunca me encontraron, y ahora aquí estoy, vagando por los callejones de Guanajuato, una figura fantasmal más, buscando... ¿Qué? Quizás buscando mi propia cabeza, quizás buscando una explicación, o quizás simplemente buscando a alguien que se detenga a ayudar. Y si te atreves a pasar por el callejón del beso de noche, ten cuidado. Podría ser el próximo en unirte a la leyenda. Mi historia tiene lugar en la isla de las muñecas, un lugar escalofriante en Xochimilco, México. La leyenda dice que un hombre, Julián Santana Barrera, comenzó a colgar muñecas en los árboles para ahuyentar al espíritu de una niña que se había ahogado en el canal. Pero no es el fantasma de la niña lo que me aterroriza, es algo mucho más antiguo y siniestro. Yo lo descubrí de la peor manera. Fui un sábado con mi novia, Ana. Ella quería tomar fotos para un proyecto y yo solo quería acompañarla. Las muñecas, sucias y desgarradas, colgaban de los árboles con sus miradas vacías y sus miembros rotos. El aire era pesado, con un olor a humedad y a plástico viejo. Se sentía la tristeza y la desesperación en el ambiente. Ana se adentró en la isla para fotografiar un grupo de muñecas, y yo me quedé en el muelle. De repente, el olor a humedad y a plástico se mezcló con un hedor nauseabundo, a carne putrefacta. Mis ojos se dirigieron a un rincón oscuro de la isla, donde no había muñecas colgadas. Allí, entre la maleza, vi una figura. No tenía piel. Su cuerpo, de un rojo crudo, parecía sangrar en la oscuridad. Sus músculos y tendones estaban expuestos, y sus ojos, sin párpados, me miraban con una furia desoladora. No tenía rostro, solo un cráneo que se asomaba de la carne expuesta. Quise gritar, pero el terror me paralizó. La figura sin piel se movió lentamente hacia mí. No caminaba, se arrastraba, dejando un rastro de sangre en la tierra mojada. Pude oír el sonido de sus músculos rozando el suelo. Un sonido húmedo y repugnante que se mezclaba con el olor a putrefacción. Sentí el terror más puro que jamás había experimentado. Entonces la figura levantó un brazo y, con un movimiento ágil, se arrancó un trozo de músculo. Un chorro de sangre brotó de la herida, manchando la tierra. Me lo ofreció, como si fuera una ofrenda macabra. «Únete a mí», murmuró, su voz un eco de sufrimiento y agonía. En un momento de desesperación, corrí sin mirar atrás, el sonido de su arrastre persiguiéndome, el olor a putrefacción en el aire. No me detuve hasta que me uní a Ana. Ella me miró, confundida, y me preguntó qué pasaba. No pude responder. Mis ojos estaban fijos en la isla. El rastro de sangre en la tierra y el olor a putrefacción desaparecieron. La figura se había ido. El recuerdo de esa noche me atormenta. El hedor a carne putrefacta me despierta en la noche, y el sonido de los músculos rozando el suelo resuena en mis oídos. La isla de las muñecas es real, y también lo es la figura sin piel. Si alguna vez la visitas, ten cuidado, no te quedes solo. Mi historia tiene lugar en los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México. No me refiero a la isla de las muñecas,
sino a los canales mismos, esos laberintos de agua donde la Llorona, dicen, vaga por las noches. La he escuchado muchas veces, ese lamento desolador que hiela la sangre. Pero una noche la vi, y lo que vi fue más grotesco y sangriento de lo que cualquier leyenda podría contar. Era un viernes por la noche, y mis amigos y yo estábamos en una trajinera, celebrando un cumpleaños. La música de mariachi y las risas llenaban el aire. El alcohol fluía y el ambiente era festivo. Pero a medida que la noche avanzaba y nos adentrábamos en los canales, más oscuros y solitarios, un frío antinatural nos envolvió. La música se apagó, las risas cesaron, un silencio sepulcral nos recibió. Entonces lo escuchamos, un lamento. No era el grito lastimero que describen las leyendas, sino un alarido de agonía, un sonido gutural que desgarraba el aire. Venía de la orilla, de entre la densa vegetación, y apareció una figura fantasmal, vestida de blanco, flotando a ras del agua. No era la mujer hermosa y triste de las historias. Era una visión grotesca. Su vestido blanco estaba desgarrado y manchado de lo que parecía ser lodo y sangre seca. Su cabello, largo y enredado, ocultaba parcialmente un rostro desfigurado, donde debían estar sus ojos. Solo había cuencas vacías y oscuras, de las cuales un líquido espeso y rojizo escurría, manchando sus mejillas pálidas. Lo más horrible era lo que llevaba en sus brazos. No eran sus hijos, como cuenta la leyenda. Eran los restos mutilados de lo que parecían ser pequeños cuerpos, desgarrados y sangrantes, con huesos expuestos. No pude distinguir qué eran, pero la visión era insoportable. Un hedor a muerte y putrefacción emanaba de ella, un olor que me quemó las fosas nasales y me hizo vomitar. Mis amigos gritaban, intentando que el trajinerista remara más rápido, pero la barca parecía anclada en el lodo. La Llorona se acercó lentamente. Sus lamentos se convertían en una serie de sonidos guturales, como si estuviera ahogándose en su propia sangre. Sus manos, largas y pálidas, se alzaron, y pude ver que sus uñas eran largas y afiladas, manchadas de sangre. Se detuvo justo al lado de nuestra trajinera. Su rostro desfigurado estaba a escasos centímetros del mío. Pude ver, con horror, los trozos de carne colgando de sus cuencas vacías. Entonces, un susurro ronco y gutural salió de su boca. Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos? Extendió una de sus manos hacia mí, y vi como uno de los pequeños restos que sostenía en sus brazos se desprendía, cayendo con un chapoteo al agua oscura. Un olor más intenso a vísceras llenó el aire. Mis amigos se desmayaron del horror. Yo no podía. Estaba petrificado. La Llorona me miró con sus cuencas vacías, y en ese instante sentí un dolor agudo en mi pecho, como si mi corazón se estuviera contrayendo. La vi desvanecerse en la niebla, pero su lamento, ahora más cercano, resonó en mi mente. Mis amigos despertaron, confundidos, sin recordar nada. Solo yo la había visto. Solo yo sentía el dolor en el pecho y el hedor a putrefacción que no me abandona. Ahora, cada vez que escucho un lamento en la noche o siento un frío antinatural, sé que ella está cerca, y sé que lo que busca no es a sus hijos, sino carne fresca para alimentar su eterna agonía. No te acerques a los canales de Xochimilco de noche. No quieres conocer el verdadero lamento de la Llorona. Muy cruda, noche jauría del horror. Gracias por llegar al final. Comenta cuál fue la historia que te gustó, y si tienes una historia, leyenda o relato que quieras compartir y le demos vida, déjalas en nuestro correo o en comentarios y cuéntanos lo que nadie te cree.